Buenas tardes, buenas noches. Una vez más tenemos el gusto de estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. El hermano pastor William Rivera, mi nombre es Jorge Moisés Sanginés. Vamos a tocar un tema de provecho para nuestra alma, nuestro espíritu y por qué no decir también para nuestro cuerpo, porque dice que la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo también. El título se va a llamar Invalidan mi palabra por vuestras tradiciones. Está en el libro de Marcos capítulo 7, versículos 6 al 9. Pero vamos a empezar un poquito más arriba para poder entender lo que dice el Señor, lo que está hablando el Señor, dice. Versículo 5 dice: Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Vuelvo a repetir, conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Bendito sea el Señor. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Queremos hacer énfasis en eso. Hermano William, un gusto estar con usted una vez más por la misericordia de Dios. Para desarrollar este tema que también lo consideramos importante. De mi hermano. Gracias, mi hermano. Sean bienvenidos todos una vez más. Es un privilegio nuevamente. Amén. Poder estar en este día, en este tiempo, ¿verdad?, que Dios nos permite. Y pues vamos a declarar, ¿verdad?, estas verdades que están escritas en la palabra de Dios. Y pues lo hacemos ¿verdad?, con ese temor de Dios y con ese valor también. Así es. Muchos probablemente lo callan, ¿verdad?, porque se han congraciado con el hombre. Pero las verdades de Dios hay que declararlas. Entonces, en este tiempo que nos queda, el tema que nos permite el Señor desarrollar hoy se titula Invalida mi palabra por Amén. sus tradiciones. Y estas palabras se las dijo el Señor a los religiosos de su tiempo, ¿verdad? Mi hermano leyó el verso. Entonces es importante, ¿verdad? Dos cosas que tenemos que ver claramente aquí. La importancia de Dios, la importancia que hay que darle a la bendita palabra de Dios, y la otra es las tradiciones de los hombres, ¿verdad? Que aquí el Señor le hace énfasis a ellos y le dice: ustedes invalidan mi palabra. ¿Por qué? Porque le dan más importancia a sus tradiciones. Y rápidamente, ¿verdad?, para que comprendamos este término, invalidar, ¿verdad? Amén. Dice aquí que es anular. Invalidar es anular, es dejar sin efecto, es rechazar, es ignorar, es abolir y es revocar. Lamentablemente, ¿verdad?, eso es lo que está sucediendo en este mundo donde estamos hoy, donde muchos conocemos, sabemos las verdades de Dios, pero también podemos anteponer nuestras tradiciones, ¿verdad?, por la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando hablamos de tradiciones, son cosas que se vienen transmitiendo de generación en generación. Se han venido transmitiendo, y eso se ha vuelto una ley. Esas generaciones que lo practican como que fuera del agrado de Dios, pero no lo es. Amén.
no lo es en absoluto del agrado de Dios, porque lo importante aquí es que hay que darle valor a la palabra de Dios. Si yo, conocedor del Evangelio, practico estas tradiciones que hay en el mundo, entonces estoy ignorando, estoy rechazando la palabra de Dios, aunque conozco, aunque sé, pero con yo celebrar y practicar esas tradiciones, estoy haciendo hablar la palabra. O sea, en pocas palabras, tiene más valor las tradiciones que hay en el mundo que la palabra. Y no es que la palabra no tenga valor, pero es lo que el hombre decide hacer. Vamos a ejemplo, ¿verdad? Vamos a ejemplo. Hay cada pueblo, cada nación tienen sus tradiciones. Por ejemplo, la India tiene sus tradiciones, le celebran a sus dioses. En otras naciones, en otros países tienen sus tradiciones. En China sus tradiciones, le celebran, ¿verdad? Al dragón, el año, estamos en el mes o el año del conejo. Ellos tienen sus tradiciones y las celebran, ¿verdad? Amén. Porque cada nación tiene sus tradiciones. Así es. ¿Verdad? Centroamérica tiene sus tradiciones, México, todos los países, y cada uno a veces venimos marcados con esas tradiciones. Por ejemplo, uno dice, hoy es el día de que le celebran al patrón de mi pueblo. Son tradiciones que vienen, que las celebran y las tienen tan enmarcadas. Entonces, el Señor en su tiempo, en su ministerio, se encontró con estos religiosos de su tiempo, los fariseos, que ellos le daban más valor a sus tradiciones que a lo que el Señor decía en su palabra. Entonces, quiero leer algo aquí porque ya vimos lo que es invalidar, ya vimos lo que es el significado de invalidar. Dice que es anular, es dejar sin efecto, es rechazar, ignorar, es abolir, es revocar. Entonces mire toda la definición de lo que es invalidar, o el sinónimo, ¿verdad? Podemos decirlo a esto. Entonces, las tradiciones de los hombres a los que, ¿verdad? El Señor confrontó a estos religiosos. El Señor no nos manda a hacer y a practicar, ¿verdad?, estas tradiciones porque no están en la palabra de Dios. Entonces, cuando se practican, estamos haciendo nula la palabra de Dios, aunque la palabra de Dios tiene poder, porque Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo, que penetra lo más profundo, divide el alma del espíritu, discierne los pensamientos del hombre y llega hasta el tuétano de los huesos. La palabra de Dios es poderosa, pero estamos viendo aquí que gente que conoce del Evangelio anula la palabra con sus tradiciones. Entonces podemos sacar un listado de tantas tradiciones. Por ejemplo, a muchos no les va a parecer, a los religiosos se van a incomodar, se van a molestar, porque muchas veces lo van a tratar a uno de exagerado, de fanático, qué sé yo. Pero por ejemplo, la palabra de Dios no nos manda a nosotros celebrar, nos manda a celebrar lo que es, ¿cómo le dicen a eso? La Semana Santa. Son tradiciones impuestas por los hombres. Son tradiciones que son impuestas aún por los religiosos, ¿verdad? Y aunque ¿verdad? Aunque aparentemente está haciendo algo que está en la Biblia, sí, pero se está llevando a cabo por tradiciones. Y ejemplo de esto, ¿verdad? Gálatas dice, el libro de Gálatas en la Biblia dice que maldito todo aquel que es colgado de un madero. Escucha esto, porque muchos que practican esto, unos conocen, pero otros ignoran. Entonces, cuando celebran esto, un hombre mortal, pecador, corrompido, Amén, está imitando crucificarse en una cruz, cuando la Biblia dice que maldito, porque el que era colgado de un madero era lo peor, y Jesús llevó toda la maldición del pecado por nosotros. Amén. Entonces no se puede practicar eso.
Y como vuelvo, repito, a los religiosos y aún creyentes o cristianos que tienen nombre de cristianos, celebran eso y dicen, vamos a celebrar, ¿verdad? Dicen el domingo de resurrección. Si eso es tradición, nosotros tenemos que celebrar todo el tiempo al Señor, no un día específico. La Biblia nos manda a nosotros celebrar la comunión, la mesa del Señor y el bautismo. Nos manda la Biblia. Amén. Hablando de palabra de Dios. Así es. Nos manda el Señor eso, pero no estas tradiciones. Entonces, voy a leerte lo que dice, lo que es una tradición, ¿verdad? Para que entendamos aquí Amén. el concepto. Dice que una tradición, su sinónimo es transmitir, entregar o asimilarse conforme a lo que hacían nuestros antepasados, sin mirar realmente si estaban conforme a la palabra de Dios. Son las costumbres que una generación transmite a otra. Son enseñanzas manejadas por hombres y apartadas de la verdad, que es la palabra de Dios. Entonces, Aleluya. muchos pueden pensar que están celebrándole a Dios porque no tienen conocimiento de la palabra y piensan que está en la Biblia. Y van cargando, hermano, van sobre sus hombros, hermano, llevando todo eso. Todo eso es impuesto por los hombres. Está la gente, hermano, no conoce la palabra. Entonces son tradiciones. El Señor aquí confronta el verso que leo mi hermano en Marcos. Le dice, usted le da más valor a su tradición. Quiero leerte parte del tiempo, hermano. En el libro de Colosenses, que está en la Biblia, es el libro para que tú, si tienes una Biblia, la abras y veas lo que dice la Biblia. Colosenses capítulo 2, en su versículo 8 y 9 dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Mi hermano Jorge. Amén, hermano. Amén. El Señor, pues todo su ministerio fue de confrontar a tantos religiosos que era tradicional, y bien dice que pasaba de tradición, de generación en generación. Y Dios jamás había establecido, lo único que hizo Dios en el principio es dar 10 mandamientos. Y ellos empezaron a hacer sus tradiciones. En ninguna parte en el Antiguo Testamento el Padre de todos los espíritus dice que antes de comer tienen que lavarse las manos. Y sí podría ser un signo de higiene en este tiempo. Nadie que trabaja afuera entra a la casa a comer con las manos. Pero eso no es parte de lo que Dios ha establecido. Es por eso que el Señor Jesús les dice: hipócritas. Eso es una palabra muy fuerte. Eso es una palabra que denuncia algo que verdaderamente lo haces contrario a lo que está establecido. Y el Señor Jesús pues no se limitó en encarar a todos esos religiosos de ese tiempo. Ahora, el Señor nos dio una norma a nosotros, ¿no? Que vivimos bajo su gracia, su misericordia. Por ejemplo, podemos sentarnos en una mesa entre hermanos, comer y sin escoger qué es bueno, qué es inmundo, ni nada, porque dice que Él lo santificó todo, ¿no? Y con acción de gracias se santifica todo. Pero estamos hablando de la comida. El hermano acaba de hablar acerca de las tradiciones, de las fiestas inventadas por los hombres, de las ridiculezas que llega a hacer el hombre. Él dijo ahorita, y me vino al corazón eso, de que hay gente que, por ejemplo, hay hombres que impíos, que ni siquiera saben la palabra de Dios, se crucifican, se hacen latigar, y eso es cada año
hay un lugar específico donde sucede eso, que es en Filipinas. Incluso los hombres se permiten crucificarse ahí, y pues en sí es un insulto a lo que el Señor Jesús hizo, que cuando Él terminó en la cruz antes de entregar el Espíritu, dijo telestai, quiere decir todo cumplido. Entonces todas esas tradiciones, desafortunadamente, digo desafortunadamente porque pues los que conocen la palabra de Dios permiten que esa clase de costumbres, celebraciones, entren dentro de las congregaciones donde no se debe permitir eso. Por eso tenemos esta guía espiritual que es la palabra de Dios. Meter esas costumbres, esas celebraciones, y tenemos a veces, voy a decir tenemos porque a veces en el pasado hemos permitido sin haber escudriñado las escrituras, tenemos la osadía de decir, pero ¿qué hay de malo en ello? Pero eso se convierte en una tradición y después se llega a que la tradición esté antes que la palabra de Dios. Y eso es un pecado grande, de permitir que una tradición esté antes de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar por encima de todo, tiene que estar. Él nos ha dejado establecido lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Hoy en día se ha plagado, ha inundado las tradiciones en muchas congregaciones y defienden a capa y espada. ¿Pero qué hay de malo en esto? Y el libro de Isaías, el capítulo 5:20 dice, ay de aquellos que a lo malo llamen bueno y a lo bueno llamen malo. Hay un peligro, y quiera Dios que esta advertencia, que a través de la palabra de Dios no es nuestro capricho o no nos está beneficiando en nada de que tú no celebres, nos beneficia a nosotros de que predicamos la palabra tal como está escrita. Apártate de toda clase de tradiciones, porque en sí te vamos a decir que eso es hipocresía, que trates de invalidar lo que está escrito por tus tradiciones. Y la Iglesia católica es la número 1, cómo pelean a capa y espada por sus tradiciones que ellos inventaron, y tienen todas las disculpas para justificar sus tradiciones. Y por eso es que nos llaman protestantes, ¿no? Quieren que sigamos el patrón que ha salido desde el concilio de la Odisea allá. No, Dios nos ha llamado a libertad, a santidad, y dice bien claro que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, si hay un lugar donde quieren mantener su tradición, pues proseguí con eso, pero la palabra de Dios es bien clara y tácita, que a libertad nos llamó el Señor. Amén. Por favor, hermano, continúe. Gracias. Nosotros, ¿verdad?, los que tenemos un conocimiento de lo que es la verdad, fácilmente nos podemos desviar por seguir parámetros preestablecidos por los hombres y no por Dios, porque estas tradiciones son impuestas por los hombres. Toma carne tal día, que no haga esto, que no haga lo otro. Esos son establecidos por los hombres, no está en la Biblia. La Biblia dice claramente que el Señor santificó la oración, ¿verdad? La oración santifica. Entonces, pero los hombres dispusieron a hacer esto, y lamentablemente
Son miles de millones que siguen las tradiciones, invalidan la palabra de Dios y por lo tanto están desviados de la verdad. Aunque saben y conocen, pero no practican la verdad de Dios y le hacen más énfasis a sus tradiciones. Y como dicen, ¿verdad? Es que mi padre practicaba, mis padres practicaban esto y entonces ya viene de generación en generación, también nosotros lo vamos a practicar. Entonces viene de cada generación. Entonces, pero cuando nosotros venimos al conocimiento de la verdad, ahí debe de parar todas esas tradiciones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene más valor que las tradiciones de los hombres. Pero ¿qué pasa muchas veces? Hay mucho cristiano que está lleno de tradiciones. Y alguien preguntaba y decía, bueno, si ustedes no celebran esto, yo sí lo hago porque pues no estoy pecando. De todos modos, la gran diferencia es que si un cristiano conoce y sabe que es una tradición pagana y la practica, se contamina. Y ningún contaminado se va a ir con el Señor. Entonces, aquí claramente dice la palabra, el Señor en su tiempo, nuestro maestro, confrontó, como decía mi hermano, a los fariseos, a los escribas, en cuanto a estas prácticas que ellos tenían y se las imponían a la gente. Entonces, es algo que nosotros, por ejemplo, ya hemos hablado sobre ese tema, ¿verdad? Que la autoridad no se va a imponer, ¿verdad? No se va a imponer, se reconoce. Entonces, por eso es importante recibir la correcta enseñanza, la sana doctrina, para que nosotros crezcamos saludablemente. Porque, vuelvo y repito, ¿cuántas congregaciones están llenas de tradiciones? ¿Verdad? Y lamentablemente, ¿verdad? Hablan en contra y predican en contra de la iglesia imperial, pero practican las cosas que ellos hacen. Practican las mismas cosas que ellos hacen. Otro ejemplo, porque estamos hablando de tradiciones. El año, ¿verdad? Digamos, voy a mencionar tal vez algún país. Puerto Rico tiene ahí, ¿verdad? Si usted va a ver ahí, tiene una cantidad de costumbres. Cada país tiene en el año, tiene un listado de sus costumbres y unas están bien marcadas. A tal punto que la gente tiene que, hermano, llevarlo a cabo, porque esto es una cosa que viene ya metida en los genes de la persona. Entonces, hay quienes están llenos de tradiciones, pero han hecho un lado la verdad de Dios. Entonces, por ejemplo, tradiciones de los hombres. Pasó esto. Viene otra tradición que se celebra en cierta fecha, en cierto tiempo. Viene una tradición pagana, digamos, celebración. Viene la Navidad, ¿verdad? Que a muchos no les parece, no les gusta, les incomoda, ¿verdad? Y a veces dicen, ¿verdad? Usted no tiene nada que decir, tenemos que decir la verdad. Son tradiciones paganas que muchos dicen ya vamos a celebrarlo porque Jesús nació en diciembre. Mentira, la Biblia no dice eso. Por eso es que muchos se desvían de la verdad, agarran versículos de la Biblia, dándole su propia interpretación, ¿verdad? Transversan las escrituras y dicen es que es una buena razón, dicen, hasta se ponen, hermano, ellos mismos dicen es una buena razón para celebrar porque estamos recordando el nacimiento de Jesús. La Biblia nos manda a nosotros que celebremos la muerte del Señor, no cuando Él nació, la muerte del Señor. Vamos a la Biblia. Por eso es que debemos de ser bíblicos. Cuando hablamos, tenemos que hablar con la palabra de Dios. No voy a repetir algo yo solamente, perdone la palabra, no voy a repetir algo yo como que fuera aquel perico, aquel loro que está repitiendo nomás lo que le enseñaron, pero está repitiendo nada más. No conoce, ¿verdad? Como alguien, ¿verdad? Que hace un tiempo repitió algo y yo tuve que digamos, hablarle con la verdad, ¿verdad? Simplemente me estaba hablándole del evangelio en cierto lugar, en cierta ocasión, y era
Era un señor, y cuando le hablé el evangelio dijo: yo soy católico, apostólico y romano, así que váyase con su evangelio por allá. Está bien, le dije, respeto, pero solo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted sabe qué significa la palabra apostólico? Usted me está mencionando esas tres palabras: apostólico, apostólico. No sé, me dijo, no sé. Usted, le dije, ¿sabe qué significa la palabra católico? Tampoco. ¿Y romano? No, pues ¿cómo va a ser romano? Digo, si nací en tal país. Entonces la gente repite cosas solo porque las oye, ¿verdad? No tiene convicción. O sea, cuando nosotros debemos tener la verdad de Dios, ¿para qué? Para confrontar esta situación. Entonces, hay mucho cristiano que sigue practicando y lo sigue haciendo. Bueno, está bien, ¿verdad? Dios no nos metió, hermano, o nos agarró como robot, ¿verdad? Si lo quiere hacer, que lo haga, ¿verdad? Conociendo, ya sabiendo, y estar bajo eso. Mire lo que dice el libro de Gálatas, antes de darle el tiempo a mi hermano. Mire qué condiciones están que las personas que se someten a las tradiciones de los hombres y anulan, invalidan la palabra por sus tradiciones. Mire lo que dice Gálatas capítulo 4 y su versículo 8 al 9. Dice: pero en aquel tiempo, cuando conocías a Dios, eras siervo de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Entonces, ¿qué hacen las tradiciones? Esclavizan a la gente, las someten a reglas de los hombres, pero todo eso no agrada a Dios, no agrada en lo absoluto a Dios. Entonces hay quienes les meten sus tradiciones, sus reglas, y les dicen que tienen que caminar de rodillas de tal lado a tal lugar porque de esa manera van a dar su ofrenda. Eso no es bíblico. Por eso es que hay mucha gente en la ignorancia, mucha gente que no conoce la verdad de Dios, porque cuando el Señor llega a sus vidas, a esas almas, hermano, completamente, hermano, se dan cuenta que estaban, ¿verdad?, en un gran error. Pero es importante enseñar de lo que es realmente la palabra de Dios, no invalidar la palabra de Dios por las costumbres, porque hay tantas costumbres que hay, hermano, en el mundo y que se practican dentro de las congregaciones. Entonces esa iglesia está mundanalizada. Mi hermano Jorge. Amén, aleluya. Es muy cierto, hermano, y pues no vamos a restringirnos de predicar lo que está escrito para confrontar el error que hoy en día, desafortunadamente, digo eso, enfatizando que se ha metido en las congregaciones, ¿no? Dan mucho valor a las tradiciones que el hombre ha inventado, que la religión católica ha inventado, y en sí ellos se mofan de nosotros porque dice, sí, pero ellos siguen nuestras tradiciones, hay que dejarlos. Y el judío, por ejemplo, le cuesta venir al conocimiento de Jesús porque la iglesia imperial practica la idolatría en una forma abominable, no me retengo de decir eso. Entonces, para ellos piensan que el cristianismo representan ellos por sus costumbres, por sus dogmas y sus ritos. Hay que ser específico hoy en día porque especialmente nosotros no somos cobardes, porque dice la Biblia que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Si esta palabra que estamos hablando está molestando a alguien, pues bienaventurado, porque quiere decir que está molestando tu costumbre, tu tradición, porque al Señor Jesús lo interrogaron, le dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando estaba establecido
que eso no era mandamiento, era una costumbre que inventaron ellos, pero lo hicieron tradición y lo metieron como una regla que se tenía que seguir para servir a Dios, lo cual era completamente erróneo. Dios jamás estableció, Él dio sus 10 mandamientos y el Señor Jesús vino a cumplir los 10 mandamientos. Fue el único ser viviente en toda la historia de la humanidad que pudo cumplir al pie de la letra los 10 mandamientos. El que tengas costumbres, tradiciones, eso no quiere decir que sirves a Dios. Muchas veces me ha tocado a mí tener unos pequeños debates a través de la red con gente que ha hablado así, dice, elevan más a los santos que al mismo Cristo Jesús. Y es la tradición de ellos, hablan de ritos que debemos seguir y apoyan a los ritos, a las tradiciones que vienen desde hace siglos, pero nosotros tratamos, y yo especialmente lo digo esto sin remordimiento, yo voy a partir de este mundo obedeciendo hasta lo sumo la palabra de Dios, así me cueste la vida, porque amo tanto a aquel que se dio por mí, amo tanto a aquel Señor que me perdonó, me limpió con su sangre todas las barbaridades que hice. ¿Y cómo voy a traer tradiciones y mezclar con esa gracia, con esa bendita gracia con la cual Él me amó? Porque dice que Él me amó primero. Lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Yo no puedo estar atado a tradiciones hechas por los hombres. Cuando uno confronta a alguien, habla, le dice, pero mi hermano, voy a repetir lo que él dijo. Él no dijo celebren mi cumpleaños. Él dijo celebren mi muerte hasta mi venida. Eso es lo que la iglesia, el cuerpo de Cristo debería hacer, celebrar, si es posible, todas las semanas. Señor, esta es tu sangre, este es tu cuerpo que nos limpia y nos trae un beneficio tremendo, pero a continuar con las tradiciones. Debemos llevarnos el ejemplo como Israel ha sucumbido a la situación en que hoy en día está, porque primeramente han hecho valer sus tradiciones y han invalidado la palabra de Dios. Han invalidado la palabra de Dios, le han cambiado. En la única forma que puedes tú mezclar la palabra de Dios es con fe. Dice que los antiguos no oyeron la palabra, pero no le mezclaron con fe. Y esa es la única forma que podemos decir, sí, ellos no le mezclaron con fe porque sus tradiciones estaban antes. Ellos pensaban que agradaban a Dios lavándose las manos con un ritual. Y dice el Señor en alguna parte, dice, vosotros hipócritas fariseos, coláis el mosquito que está dentro de la copa, dice, os tragáis el camello, les dice. Les encaró. No había otra forma de haberles hecho entender, ni así entendieron. Y hoy, desafortunadamente, para desgracia de los que practican esas tradiciones, que la Semana Santa no se debe comer carne, que en tal día no se debe hacer esto o hacer el otro. De la única forma que puedes abstenerte de comer carne es de evitar obrar
en las obras de la carne, el odio, el rencor, la lascivia, la lujuria, tantas cosas que dice el libro de Galatas. Esas son cosas que a Dios le agradan cuando evitas. Y eso no es tradición, es un mandato. Es un mandato que Dios nos da para poder acercarnos con corazón limpio a Él. No a través de ritos, de tradiciones y nada de eso. Despertemos a la realidad, despierta. Tú que te gusta celebrar esas cosas y te sientes muy santo celebrando esas cosas, no. Dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Es la única forma. Sin paz y sin santidad nunca lo vas a ver. Da tristeza decir que cuando una persona muere, oh, Dios ahora está con Dios allá, está con Él se lo llevó. ¿Y de cómo sabemos eso? Si dice la Biblia que hay un proceso para entrar al reino de los cielos, pero eso viene desde Roma, que todos van a entrar al cielo haciendo las tradiciones, los santos óleos, etcétera, etcétera. Cosas que ni siquiera están escritas en la palabra de Dios, cosas que ni siquiera los antiguos practicaron, fueron añadidas a este sistema religioso. Amén. Hermano, le doy tiempo a mi hermano. Gloria a Dios. Pastor. Gracias, mi hermano Jorge. Y ¿verdad? Algo que hay que anotar, ¿verdad? Claramente acá es que hay quienes saben y conocen la verdad. Cuando hablamos que saben y conocen la verdad, es aquellos que por misericordia de Dios han tenido un encuentro con el Señor llegó a sus vidas, pero simple y sencillamente quieren seguir en tradiciones, aunque conocen la verdad. Está, por ejemplo, ese grupo de personas, están los que son ignorantes a la verdad de Dios, ¿verdad? Los que están extraviados, los que no conocen. Entonces hay diferentes grupos. Entonces también el que conoce, el que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por iniquidad. Entonces es importante, ¿verdad?, que estas verdades se tienen que hablar, aunque en este momento tú que nos escuchas, donde quiera que nos escuches, que estás recibiendo esta enseñanza, probablemente nos puedas estar juzgando, puedes estar hablando, qué sé yo, mal de nuestras personas, puedes estar diciendo que estamos mal, que nosotros estamos siendo exagerados o fanáticos, como sea, porque ignoras la verdad de Dios. Hay muchos que defienden estas tradiciones. ¿Por qué? Porque tienen tan arraigada esa transmisión que le hicieron sus padres, la tienen tan arraigada, la defienden porque no tienen palabra de Dios, porque no conocen la verdad. Y a veces dicen, es que eso lo hizo el Señor y tenemos que celebrarlo, tenemos que hacerlo. No necesariamente. Por eso es importante que tal vez en este mismo momento estamos cayendo mal a algunos o a muchos, pero esto es la realidad de las cosas. La verdad, así como el Señor confrontó a los fariseos en su tiempo, en su ministerio, el Señor les encaró y fue más del Señor directo. Hipócritas, les dijo, hipócritas, ¿verdad? ¿Por qué ustedes invalidan mi palabra? Bien dijo el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces el Señor los encaró y les trajo, hermano, a colación el texto de Isaías. Entonces a muchos les puede estar cayendo mal lo que estamos diciendo, ¿verdad? Porque estamos hablando la verdad. No podemos nosotros someternos a tradiciones de los hombres impuestas, porque conocemos la verdad y la Biblia dice que a libertad nos llamó el Señor y no a esclavitud. A libertad me llamó el Señor. Y entonces no voy a volver otra vez a esclavizarme a esas tradiciones paganas. Y muchos dicen, es que es la tradición, es la cultura de nuestro país.
Está bien, respeto su cultura de su país, con todo respeto, pero déjeme decirle que la palabra de Dios está sobre la cultura. La palabra de Dios está sobre la cultura de cualquier nación. Ahora, si yo le invalido la palabra de Dios por mi costumbre, por mi cultura y por mi tradición, eso es muy diferente, ¿verdad? Porque yo soy el que escojo, el que elijo de decir, bueno, yo sé que está en la palabra de Dios, pero de todo modo yo lo celebro. Está bien, ¿verdad? Tienes la libertad, ¿verdad? Tienes el libre albedrío, pero al final se van a ver los resultados. Por eso es importante que nosotros hoy estamos hablando la verdad de Dios que está aquí en la palabra. Por eso es que la mayor parte de personas, con todo respeto, pero tienen una Biblia en su casa, pero lamentablemente la tienen de adorno. Otros la tienen de amuleto, porque no la escudriñan, muchos, aunque la leen, pero no la entienden, porque no les ha llegado la luz de Cristo. Otros sí tienen la luz de Cristo, pero no leen las Escrituras. El Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Entonces, por eso es que muchos se molestan cuando se dice esto y dice, pero ¿de dónde sacan eso? Está aquí en la Biblia, aquí está. Entonces, hay mucho cristiano que está lleno de tanta tradición, pero no hay obediencia a Dios. Tiene que celebrar esto, tiene que guardar esto, tiene que hacer esto, tiene que dejar de hacer esto, y piensa que de esa manera está agradando a Dios. Como decía mi hermano, se abstienen de carne literal, pero sus pasiones de su carne no se detienen. ¿Qué es peor? ¿Qué es peor y trágico? ¿Comerme un pedazo de carne literal? ¿O dejar que mis pasiones de mi carne me lleven a la esclavitud y a la muerte? Eso es lo que estamos hablando, porque la tradición y todo lo que yo haga no me da fuerza a mí para vencer las pasiones de mi carne. Pero obedeciendo al Señor, puedo. La Biblia dice que si por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces es importante obedecer a Dios y no a los hombres. Los hombres se imponen, los hombres ponen sus reglas, sus mandamientos, sus tradiciones, pero déjame decirte, la palabra de Dios está sobre todo eso. Y te quiero leer un verso más de estos hombres que hacen lo que hacen con la gente, ¿verdad? Que no se quiere instruir en la palabra de Dios. Está en el libro de Tito, está en la Biblia. Tito, capítulo 1, si tienes una Biblia, ahí verifícalo lo que estoy leyendo. Tito capítulo 1 y versículo 10 al 14. Mira lo que dice. Porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Qué más claro lo que la palabra de Dios dice? Amén. ¿Cuántos hombres de estos hay? Se meten trastornando familias enteras. Por eso tú que nos escuchas, si te vamos a caer mal en este tiempo, gloria sea el nombre del Señor. Amén. Porque la verdad de Dios tiene que decirse. Hoy muchos no quieren hablar, muchos no quieren decir la verdad de Dios. Se acostumbraron, se acomodaron a vivir una vida así, sin encarar la realidad, la verdad de Dios. Pero es nuestro deber, ¿verdad? Que quiero, para darle el tiempo a mi hermano una vez más, para que quede grabado. Dice que lo que significa, ¿verdad? Lo que significa una costumbre y lo que es una tradición. Amén. Dice que una costumbre es una práctica que puede crearse e implantarse a través de la práctica ritual y reiterada de sus acciones, mientras que una tradición no puede crearse de la nada,
sino que requiere de la aceptación y la perpetuación de una costumbre a lo largo del tiempo. Mi hermano Jorge. Amén, hermano, amén. En el libro de los Hechos podemos encontrar a un hombre que tenía todo el valor y la valentía de encarar a todos esos religiosos, fariseos, escribas, que se aferraban más a la tradición de los ancianos y tenían la osadía de decir, ¿por qué ellos no practican lo que practican los ancianos? Al decir los ancianos eran los antiguos principales de la sinagoga, los rabinos. Y el Señor habla tan claro que los deja callados porque les encara verdaderamente lo que ellos estaban practicando y estaban poniendo por obra antes de poner la palabra de Dios. Esteban les predica a un montón de judíos que estaban rodeándolo, y en medio de ellos estaba Saulo, que hoy es llamado Pablo. Fue tanta la unción que tenía este varón que les encara diciendo las tradiciones de los ancianos. Les descubre con la misma palabra de Dios. Les dice bien claro, les dice, antes llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán. Figuras os hicisteis para adornarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Esas costumbres son costumbres babilónicas. Las costumbres de adorar, de rendir culto, rendir tradiciones. Como dijo el hermano, no estamos ofendiendo las tradiciones de un país. Pero si quieres meter esas tradiciones y mezclar la palabra de Dios, eso es abominación. No se puede hacer eso. Sí, lo puedes hacer, pero al final de cuentas vas a dar cuenta a Dios que pesa los corazones. Es bien importante que entienda. Les dice, les encara a Esteban. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes. Y eso fue que causó la muerte de Esteban. Y Saulo estaba ahí. Yo creo que escuchó atentamente lo que Esteban dijo y le llegó al corazón que Pablo, cuando se convirtió al Señor y dejó todo, la verdadera traducción de lo que te voy a leer en el libro de Filipenses, capítulo 3, 7, 8, dice, Pablo declaró, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, él iba a ser un fariseo de fariseos, su meta de él era ser un principal de la sinagoga. Para eso estaba estudiando, estaba confrontando a cristianos. Y dice, eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura. La verdadera traducción es, y lo cuento por estiércol, dice. Él había dejado todas las tradiciones que traía del judaísmo por amor a seguir a Cristo. Si las tradiciones te están atando, despierta, porque no te van a llevar a ningún lugar. Pastor, hermano, que nos oyes, con todo respeto a tu ministerio, deja de practicar esas tradiciones
babilónicas. Por favor, hermano, Amén. siga. Gracias, mi hermano. Y ya cerrando este pequeño pensamiento, era como dice mi hermano, que escuchas, líder, pastor, tienes que tomar acción a esto, porque vuelvo y repito que cuando nosotros le damos valor a las tradiciones, estamos anulando, porque aquí lo que te leí al principio dice que invalidar es anular la palabra de Dios, es dejar sin efecto, es rechazar lo que dice el Señor, es abolir, es revocar. Esto es lo que hace cuando nosotros le damos importancia a las tradiciones. Entonces tú tienes que cerciorarte que lo que estás celebrando tiene base bíblica, que lo que estoy haciendo es del agrado de Dios. Pero si esto que estoy haciendo es por tradición de mis padres, por tradición de la iglesia imperial, lo estoy haciendo por agradar a mis abuelos, qué sé yo, no estás agradando a Dios. Y no importa quién quiera que seas, donde quiera que estés, en el país que estés, las tradiciones jamás van a estar arriba de la palabra de Dios. Por eso es que el tema se llama invalidan mi palabra por sus tradiciones. ¿Cuánta gente está llena de tanta tradición, pero no tiene obediencia a la palabra, no conoce la palabra, no se deleita en la verdad, no vive la verdad? Entonces, cuando viene una tradición, fácilmente se somete a ella. Déjame decirte que eres esclavo, no eres libre. Eres esclavo, porque la tradición lleva a la esclavitud. Tú te das cuenta las tradiciones que hay en Brasil, en la India, en muchos países, cuántos se mueren haciendo sus tradiciones. Muchos mueren quemados, otros porque llevaban su ídolo, porque celebraban qué sé yo, ¿cómo le dicen? Celebrando al santo del pueblo, y son tradiciones paganas. No debemos nosotros, no importa que vengan de hace de miles de años, la palabra de Dios está sobre todo eso. Y termino diciéndote lo que la Biblia dice nuevamente en este último verso, en el libro de Primera de Pedro. Tienes una Biblia, abre la Primera de Pedro, capítulo 1 y versículos 18 al 20. Mira lo que dice: sabiendo que no fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Entonces, dice que fuimos nosotros aquí, ¿verdad? El verso que acabo de leer dice que fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir, heredada de nuestros padres. Con todo respeto a nuestros padres, los respetamos, pero ellos nos transmitieron eso pero ellos no conocían la verdad de Dios, no conocían la palabra de Dios, a ellos se le impusieron sus padres y viene de generación, pero no quiere decir que eso es importante. No sigamos invalidando la palabra de Dios. No sigamos nosotros aquí lo que leímos acá, anulando por nuestras tradiciones. Entonces, te vas a llevar una gran sorpresa. Una gran sorpresa. Mucha gente se va a la gran sorpresa que fue fiel a sus tradiciones, pero no le fue fiel a lo que Dios dice. Así que también de la palabra de Dios, esperamos que seas edificado por lo que se está hablando, porque está en la palabra de Dios. Si te molestaste, te enojaste, que Dios te bendiga, pero es nuestro deber decir la verdad. Mi hermano Jorge. Gracias, hermano. Muchas bendiciones para todos aquellos que nos oyen. Padre Santo, amén. Abre el corazón, los oídos espirituales de todo toda aquella que ha oído, Señor. Sí, Señor. Muéstrale, Señor, que las tradiciones verdaderamente no existen dentro de la palabra que tú has dispuesto, Señor. Espíritu de Dios, para eso fuiste enviado, para ser el consolador, el que verdaderamente nos enseñe el camino. Bendice, Señor, a los oyentes. Gracias. Incrementa este ministerio, Señor, que tú
has levantado. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Gracias, hermano. Gracias, hermano Vladimir. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya.